este autor de los Hebreos, donde nos dice algunas cositas que es para hoy, para ayer y para siempre, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y saben que esta iglesia de los Hebreos estaba viviendo un tiempo de desánimo. Entonces, este escritor de los Hebreos los llamó a reflexión, los exhortó, quizás con algunas palabras un poco duras, diría yo, pero también a la hora de animarnos, ¿saben, hermanos? Es necesaria la exhortación. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Hebreos 6, 1, después vamos a mirar el 5, 11, pero vamos a empezar a mirar porque me encanta cómo dice aquí, cómo comienza diciendo esto. 6, 1. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Amén. Dice, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión, el abandono de las obras que llevan a la muerte. ¿Qué es esto? El pecado. Y como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios nos lo permite. Y como le decías, aquí el autor de los Hebreos, que es anónimo, los estaba llevando a reflexionar. Les estaba diciendo que era necesario seguir hacia adelante, marchar hacia adelante, y que habían cosas básicas que ya habían aprendido, ¿no? Y las nombra, ¿verdad? La conversión, el abandono del pecado, el bautismo, todo esto. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Y en el 4 lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba hablando de esta manera? Porque dice, a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Y saben una cosa, este grupo de creyentes eran unos creyentes que conocían. Dice que saborearon, se habían deleitado como nosotros esta mañana, con las cosas de Dios. Y con aquel que viene por primera vez, también el deleite, porque va a sentir la presencia de Dios. Dios se va a manifestar a su vida, porque Dios le va a mostrar que es real, como lo mostró a nosotros, a cada uno, cuando lo conocimos. Amén. Y saben que acá está hablando de la apostasía, algo que hoy se nos están rompiendo los ojos con la iglesia que está apostatando. ¿Y cuál era el motivo? Habían decidido por voluntad propia apartarse de Dios y renegar de las cosas de Dios. Por eso dice que ya no se les puede hacer volver. ¿Por qué? No es porque Dios no perdona el pecado, porque cualquier pecado, de la índole que sea, hermano, Dios lo perdona si hay un arrepentimiento. No hay ningún pecado que Dios no perdone. Amén. Dios nos perdona cuando yo me arrepiento y cuando yo confieso. Hay perdón. Pero en esta instancia, estos creyentes, estos cristianos, estaban renegando de Dios. Se estaban apartando de Dios y estaban de una manera, como dice ellos mismos están crucificando otra vez. Otra vez, Jesús murió una vez para siempre. Amén, hermano.
pero con esta actitud estaban de espaldas a Dios, renegando, y cuánta cosa más que lamentablemente, hermano, hoy lo estamos viendo. Que Dios me ayude a mí. Y como hablaba la pastora, ¿no? Que tengamos esa fe de Abraham, porque en sí el título de este mensaje le puse, hermano, creyendo en las promesas de Dios. Cuando nada, que vemos nada, porque Abraham no veía nada, sin embargo le creyó a Dios. Y tenemos, hermanos, que creer, porque las promesas de Dios se cumplen. Y de hecho algunas ya se están cumpliendo en nuestra vida, ¿o no? No se están cumpliendo promesas que Dios le hizo creer. En mí se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Pero este grupo de cristianos, hermanos, estaba deslizándose. Como habla allí en Hebreos 2, que dice, ¿no? Que cuidemos la salvación con temor y temblor. Y es una figura de la marina que habla como un barco que va rumbo ¿a dónde? A la catarata. ¿Alguien puede estar pendiente del barco que se mueve? No, es muy sutil. Es muy sutil. Y de eso, hermanos, nosotros tenemos que estar alerta, porque nos vamos deslizando, nos vamos apagando, y en cierta forma nos vamos muriendo espiritualmente hablando. Y no nos damos cuenta. Pero para eso está la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Que prende la luz y alerta. Y dice, son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero, lo contrario, pero si da espinos y cardo, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemado. O sea, nos muestra la tierra, ¿no? La naturaleza. Cuando llueve, que riega, si hay un fruto, crece y lo disfrutamos, un fruto de lo que sea de flor, de lo que sea. Sin embargo, cuando la tierra recibe, pero da espino, el fruto, dice que no sirve para nada. Los espinos, hermanos, no sirven. No solamente para qué, para ser quemados. ¿Saben? Sirven para prender fuego, para ser quemados. Y da esta reflexión de la naturaleza, para que nosotros podamos entender cómo Dios nos mira. ¿Qué tierra nosotros estamos siendo hoy? No lo que fuimos hace 20 años, hace 30, hay muchos acá que hace... ¿Cuántos años tenemos? Pero es lo que soy hoy, hermanos. Es hoy. Y luego allí en el 5:11, vamos más arriba, sigue la exhortación y la animación a estos hermanos. Y hoy Dios nos está animando a nosotros de esta manera. Dice así, tenemos mucho que decir sobre este asunto. ¿Pero qué dice? Pero es difícil de explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los alimentos de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, pero para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo interesante de la vida cristiana, hermanos, saben que no es que nos estancamos, es que decrecemos y, como decía, nos deslizamos. O sea, no es como cuando nosotros hacemos un estudio o cuántas cosas nosotros podemos decir, bueno, lo dejo hasta aquí y queda trancado. La vida espiritual se va deslizando lentamente, de una forma, hermano, que Dios nos ayude.
¿sabe qué? El único que nos puede alertar, porque si nosotros nos decimos entre nosotros, ya no sos la misma Ana, ya veo que has bajado los brazos, ya veo que no tenés aquella pasión que un día tuviste, no me va a caer bien, ¿o no? Tiene que ser el Espíritu Santo que me redarguye del pecado, que me haga ver que me estoy deslizando, que me estoy apagando, que me estoy olvidando de lo como hablaban las hermanas, de ese gran mandamiento, esa gran comisión. ¿Cuánto nos está? Y me pongo en ese lugar. Evangelizar, costando evangelizar. ¿Cuánto nos está costando? ¿O no? De hecho se ve en los hechos, hermano. Excusas. Pero aquí nosotros podemos ver que él estaba hablando acerca del alimento para que entendiera, ¿no? Porque le está diciendo que es difícil de explicarlo, ¿me entienden? La vida espiritual es tan delicado, es tan, ¿no? Con palabras humanas no podríamos explicar lo que es la vida cristiana, la vida espiritual. Y les estaba hablando de los bebés, que el bebé tiene que tomar el pecho de la madre para alimentarse. Siendo que estos cristianos eran cristianos, hermanos, que tenían cargos en la iglesia, porque cuando habla de deleitarse y habla de saborear, es aquellos que tenían dones y que estaban sirviendo a Dios en lo que fuera que Dios le haya dado. Sin embargo, habían decrecido tanto que tenían la necesidad que se le volviera a explicar lo que significa un bautismo. La resurrección. ¿Por qué vamos a resucitar? La vida que nos espera con el Señor. ¿Será que nosotros también nos estamos olvidando de estas verdades? De esta esencia del Evangelio por no estar compartiéndolo y enseñándoselo a otros. Ya le digo, hermano, es lo único, lo espiritual, es lo único que si nos estancamos, no es que nos quedemos ahí. Acuérdense de esto y se olvidan de todo. Vamos deslizando. No es que nos quedamos y bueno, yo oro en la mañana, oro en la hora del almuerzo y cuidado con eso. No dejemos de orar a la hora que nos sentamos a comer. Estamos apurados, No, porque por ahí se filtra la apostasía, ¿sabes? Dejamos de orar por los alimentos que el Señor nos dio. Y miren lo que hablábamos, gente que está perdiendo todo, gente que está pasando necesidades. Nosotros que tenemos lo que Dios nos puso por ahí, alerta. Amén, hermanos. Estamos orando en la mañana para comenzar el día, entregándole al Señor, que no sabemos lo que nos depara. O usted sabe lo que le va a ocurrir ese día. ¿Con qué se le va a venir? ¿Qué va a tener que enfrentar? Hay un mundo espiritual, el cual nosotros tenemos que estar fortalecidos. Y aquí le hablaba y los exhortaba, ¿no? Porque dice que tenían que tener los sentidos ejercitados. ¿Cómo puede ser que como cristianos no sepamos lo que es pecado? ¿Será que tenemos que aprender qué es lo que es pecado y qué es lo que no es? Porque acá dice, acostumbrado a distinguir en lo que es bueno y lo que es malo. ¿Será que estamos tan mezclados con este mundo, hermano, que hemos perdido la esencia del Evangelio, que es obedecer a Dios, vivir en santidad, tener una vida santa, hermano? Que Dios nos ayude, porque realmente lo estamos viendo, ¿o no? Estamos viendo hermanos que ya no vienen más. Estamos viendo hermanos que han dejado de congregarse y que ya se fueron y se fueron. Y ya se fueron. Y nadie de nosotros, hermanos, lamentablemente, está libre. ¿O no? Por eso la exhortación. Por eso él estaba animándole de esta manera. Tenemos que comer alimento sólido, en la palabra de Dios. El pastor predicaba el domingo pasado, de poder alimentarnos y deleitarnos con esos manjares que están en la palabra de Dios y que es para cada uno de nosotros. Pero saben que dentro de todo esto había otro grupo, y ahora vamos a mirar allí el 9.
Había otro grupo de hermanos, y quiera Dios que nosotros, hermanos, estemos en este. ¿Amén? Porque pongámonos las pilas y antes que termine el año estemos en este grupo. Y es dice el 9, 6, 9. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, ¿y qué quería decir como que hablamos así? O sea, le estamos exhortando, le estamos animando. Dice, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación. El primer caso era de la lluvia que caía en la tierra y daba fruto. ¿Amén? Dice, porque Dios es justo y no olvidará. Y si quiere, márquelo. Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo como aún lo están haciendo. ¿Qué se nos estaba hablando? Que ayudáramos, ¿no? Que ayudáramos en cuanto a la canasta, que ayudáramos en cuanto a la oración, a la ofrenda. Y aquí él estaba reconociendo y diciendo que Dios no se olvidará. Nosotros los hombres nos vamos a olvidar, pero Dios no. ¿Qué era con esto, hermano? ¿Por qué? Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. Y lo interesante de todo esto es permanecer en el tiempo. Porque las emociones, hermanos, no juegan a veces malas pasadas, pero el Evangelio es más que una emoción. ¿Amén? Y aquí el autor de los Hebreos estaba reconociendo a estos cristianos que estaban bien, porque estaban sirviendo a Dios, porque lo estaban haciendo con amor, y él les está, si se quiere, reconociendo, ¿no?, lo que estaban haciendo. Y qué bueno es poder reconocer el trabajo de los hermanos, y alentarlo y animarlo, hermanos, ¿ven? Y dice, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Porque por decir así algo, el pecado que había comenzado con estos que estaban apostatando era la pereza. Y no tenemos pereza para muchas cosas, pero para las cosas de Dios sí tenemos, ¿o no? Tenemos el celular mismo, ¿no? Todos queremos conectarnos, pero dejemos el celular y busquemos a Dios. Redoblemos la oración. Y saben una cosa, hermano, Dios nos está esperando. Él te está esperando. Porque dice la palabra que debemos entrar en el secreto y hablar con el secreto con el Señor. ¿Y qué dice después la ley? Y cuando estemos en público, Él va a dar testimonio de que yo estuve en el secreto. Con Dios. Y allí en el 13, ¿no?, hablando como hablaba la pastora de Abraham, y estoy cerrando con esto, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo, si yo te bendeciré, ¿qué dice? Mucho. Y haré que tu descendencia sea numerosa. Y el 15 dice, Abraham esperó, ¿con qué? Con paciencia, y recibió lo que Dios le había prometido. Amén. Una mañana de reflexión, una mañana de mirarme mi vida espiritual. Tenemos un mes por delante antes de que termine el año. Depende de cada uno de nosotros. ¿Saben? No pongamos excusas para buscar a Dios, para volvernos a Dios, para arrepentirnos y pedir perdón al Señor,
no pongamos, no las hay, porque Dios nos está esperando. Y saben una cosa, hermanos, si nosotros en esta mañana tomamos la palabra personal como yo la tomo para mí, yo sé que va a haber un giro de 180 grados en mi vida, si yo me pongo con el Señor. Nadie tiene que venir a imponerme nada, ninguna, no, yo con el Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo los sentidos ejercitados y porque yo sé que la Biblia dice, buscadme y hallaréis. Y porque sé que también el Señor dice, y no hubo uno que se pusiera en la brecha. ¿Amén? Y porque sé que el Señor dice que oremos en todo tiempo. Y todo eso lo sé. Y cuando no lo hago estoy siendo como una bebé. Y de pecho, no un bebé que empezó a comer papilla, no. Un bebé que solo toma pecho. ¿Cómo te verá el Señor en esta mañana? ¿Seremos un bebé? ¿Seremos niños? ¿Seremos adultos que sabemos lo que está bien, lo que está mal? ¿Qué seremos, hermano? Que el Espíritu Santo te convenza en esta mañana y te revele a ti. Porque como yo les decía, si ustedes me vienen a decir a mí que yo estoy, que he bajado la guardia, a mí no me va a caer bien, ¿o no? Porque nuestro orgullo no quiere, ¿vieron, hermano? No le gusta. Pero sin embargo el Espíritu Santo que está en mí, ese sí que yo lo voy a hacer. Por eso les digo, es el Espíritu de Dios que te puede hablar, porque es personal. Por algo dice que uno va a estar uno va a quedarse y el otro se va a ir. Ni siquiera el esposo, la esposa, nadie acá tiene nada que ver. Somos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ver. Gracias.